¿Puede una sola operación militar sacudir el equilibrio geopolítico y exponer la fragilidad de las defensas occidentales? El 13 de diciembre de 2025, Ucrania fue escenario de un golpe que dejó al mundo sin aliento y abrió interrogantes inquietantes sobre el futuro de la seguridad europea y mundial. Al amanecer, las fuerzas rusas ejecutaron una ofensiva coordinada contra infraestructuras logísticas y portuarias esenciales en la región del Mar Negro. Esta no fue una simple incursión, sino una acción quirúrgica, respaldada por inteligencia avanzada y tecnología de última generación, cuyo alcance y precisión sorprendieron a los expertos militares más experimentados. La reacción fue inmediata. Analistas, gobiernos y mandos militares de todos los continentes se vieron obligados a reevaluar sus supuestos sobre seguridad y defensa. ¿Qué hizo distinta a esta operación y por qué eligió Moscú ese instante preciso para actuar, desafiando a la OTAN y a la comunidad internacional? Ignorar este cambio puede ser un error de consecuencias imprevisibles para la estabilidad de Europa Oriental y la economía global. Comprender lo que ocurrió ese día es clave para descifrar las nuevas reglas del poder militar y los riesgos reales que enfrenta el planeta. El análisis de la ofensiva rusa revela capas de estrategia, vulnerabilidad y advertencia. ¿Cómo se gestó el ataque y qué señales envió a las potencias mundiales? ¿Es posible que una sola noche redefina las fronteras entre la seguridad y el caos, entre la fortaleza y la vulnerabilidad? Hoy, navegar por los mares equivale a cruzar un campo minado. Drones invisibles, misiles letales y tensiones crecientes han hecho del Mar Negro el epicentro de una crisis que afecta más allá de sus costas. Este fenómeno recuerda a episodios históricos, como la crisis de los misiles en Cuba, cuando un solo movimiento militar podía desencadenar una reacción en cadena de consecuencias planetarias. La escalada es innegable. En los últimos meses, fuerzas ucranianas han multiplicado los ataques sobre barcos rusos, empleando enjambres de drones aéreos y marítimos que desafían cualquier defensa tradicional. Estos drones, mucho más pequeños y baratos que los sistemas de armas convencionales, logran saturar los radares y agotar las municiones de defensa antiaérea. Estos golpes no se han limitado a las zonas de guerra reconocidas. Varias agresiones ocurrieron en aguas internacionales, muy cerca de rutas comerciales vitales para el comercio global. Recordemos que el Mar Negro es la vía de salida de cereales, combustibles y mercancías esenciales para decenas de naciones. La alarma en la comunidad marítima internacional es tangible. Cada barco civil que cruza la región lo hace bajo la sombra de un posible ataque, mientras las aseguradoras y navieras recalculan riesgos minuto a minuto. Un ejemplo concreto es el de una naviera turca, que en noviembre de 2025 vio cómo uno de sus cargueros sufrió daños en la proa tras la explosión de un dron marítimo no identificado. Las pérdidas ascendieron a varios millones de dólares, y desde entonces, la empresa ha triplicado sus primas de seguro y reducido los viajes por la zona. La distinción entre lo militar y lo civil se ha difuminado. Instalaciones energéticas, puentes logísticos y nodos de abastecimiento rusos han sido impactados repetidas veces, afectando la vida cotidiana en regiones fronterizas. En las ciudades cercanas a la frontera, la población civil ha tenido que acostumbrarse a la presencia constante de patrullas, controles y simulacros de evacuación. El empleo de tecnología avanzada, suministrada por potencias occidentales, ha elevado el umbral de amenaza y transformado la naturaleza del conflicto. Por ejemplo, los misiles de precisión suministrados por Estados Unidos y el Reino Unido han permitido a Ucrania atacar objetivos a más de 300 kilómetros de distancia, algo impensable hace apenas una década. Moscú respondió con protestas formales y advertencias transmitidas por canales diplomáticos internacionales. Pero sus reclamos fueron ignorados. Al contrario, la presión ucraniana se intensificó, desatando una espiral de represalias donde cada ataque generaba otro aún más audaz y peligroso. La incertidumbre se convirtió en la única constante. Este ciclo de acción y reacción recuerda a otros episodios históricos, como la guerra de los petroleros en el Golfo Pérsico durante los años 80 del siglo pasado.
En aquel entonces, los ataques a barcos mercantes llevaron a un incremento de la presencia militar extranjera y a la militarización de rutas comerciales. Pasar por alto el alcance global de estos ataques es un error costoso. La estabilidad energética de Europa y la seguridad de sus rutas marítimas dependen en gran medida de lo que suceda en el Mar Negro. Cada nuevo incidente amenaza cadenas logísticas, empresas y millones de personas, exponiendo la fragilidad de un sistema interconectado y cada vez más vulnerable. En países como Italia, Alemania o España, la interrupción temporal de los suministros de grano ucraniano ya ha provocado aumentos en los precios de alimentos básicos. Los consumidores sienten el impacto en sus bolsillos, aunque no siempre comprendan el vínculo directo entre los bombardeos en Odesa y el encarecimiento del pan en sus mesas. ¿Cómo se llegó al punto de quiebre? ¿Qué provocó que Rusia lanzara su operación decisiva el 13 de diciembre de 2025? El siguiente momento revela la chispa que cambió el tablero. Una sola noche bastó para alterar el equilibrio regional. Todo comenzó con un ataque que nadie pudo anticipar, aunque las señales estaban ahí para quienes supieran leerlas. Un dron, un barco y la decisión que transformó la guerra. Todo comenzó el 12 de diciembre, cuando un dron ucraniano impactó un barco comercial ruso en aguas internacionales del Mar Negro. Ese ataque no solo destruyó mercancía, cruzó una línea invisible, marcando el punto de no retorno para el conflicto regional. Lo que parecía un golpe aislado era el resultado de una escalada silenciosa. Durante meses, los servicios de inteligencia rusos habían incrementado la vigilancia sobre las infraestructuras ucranianas más críticas. No solo observaban, buscaban anticipar el próximo movimiento y descubrir cómo Ucrania recibía y almacenaba armamento occidental. Para ello, Rusia desplegó todos sus recursos técnicos y humanos. Satélites de vigilancia, drones de reconocimiento y agentes encubiertos operaban sin descanso. Las imágenes satelitales, actualizadas cada pocas horas, revelaban el ir y venir de trenes, camiones y contenedores en los puertos ucranianos del Mar Negro. La inteligencia técnica permitía rastrear señales electrónicas y movimientos incluso bajo tormentas o en la más completa oscuridad. Sin embargo, la información decisiva llegaba desde el terreno. Informantes locales detallaban horarios, rutas y el contenido real de almacenes camuflados como civiles. El análisis de ese flujo constante de datos permitió a los mandos rusos identificar los depósitos donde, entre mercancía civil, se ocultaban armas avanzadas y municiones occidentales. Cada objetivo era evaluado por su valor estratégico y su cercanía a zonas civiles, para limitar daños colaterales. Subestimar la inteligencia moderna puede costar la seguridad de infraestructuras críticas y, sobre todo, la ventaja estratégica. Esta preparación meticulosa sentó las bases para una operación que reconfiguraría el conflicto. Así nació una operación militar sin precedentes. ¿Cómo se llevó a cabo y qué tecnologías fueron clave? ¿Qué lecciones puede extraer Occidente de este patrón de preparación y ataque? El 13 de diciembre, Rusia puso en marcha su ofensiva más audaz hasta la fecha. Lo que ocurrió esa madrugada cambiaría la percepción internacional de la guerra en el Mar Negro. Cuando la tecnología hipersónica atraviesa cualquier defensa, el rostro de la guerra se transforma para siempre. Al amanecer del 13 de diciembre de 2025, el Mar Negro fue testigo de un silencio mortal. Desde bases ocultas, despegaron varios MiG-31K, cada uno armado con misiles hipersónicos Kinzhal. Estos aviones cruzaron el cielo sin advertencia, iniciando una operación que alteraría el equilibrio militar global. La primera ola de ataques cayó como un rayo. Los Kinzhal, volando a velocidades cercanas a 10 veces la del sonido, surcaron la atmósfera a alturas inalcanzables para cualquier radar. No hubo alerta posible. Ni los sistemas Patriot ni los SAMP-T europeos reaccionaron a tiempo. Nadie pudo interceptar, mucho menos detener, el avance de los misiles. El objetivo era claro y devastador: infraestructuras críticas ucranianas. El puerto de Odesa,
Arsenales repletos de suministros occidentales y nodos logísticos fundamentales quedaron convertidos en escombros en cuestión de minutos. La precisión quirúrgica de los misiles permitió destruir blancos militares y logísticos, minimizando el riesgo inmediato para la población civil. Mientras el eco de las explosiones aún flotaba, una segunda oleada se abatió sobre las ruinas. Escuadrones de Su-34, escoltados por enjambres de drones Yerán-2, sobrevolaron las zonas destruidas. Los drones, con sistemas de guiado de última generación, localizaron objetivos sobrevivientes y los marcaron para una destrucción aún más precisa. La tercera fase de la ofensiva se dirigió a la retaguardia. Misiles de largo alcance impactaron contra acopios de provisiones y concentraciones de fuerzas, desarticulando las reservas y cortando líneas vitales de abastecimiento. El esfuerzo bélico ucraniano quedó severamente comprometido. Nunca antes se había visto una combinación tan letal de velocidad, altura y exactitud. Las defensas ucranianas y occidentales resultaron impotentes. Los sistemas antiaéreos, diseñados para amenazas mucho menos avanzadas, quedaron obsoletos ante la realidad hipersónica. El diseño de la operación priorizó la minimización de daños colaterales. Los primeros informes confirmaron bajas civiles y daños a infraestructuras no militares inusualmente bajos, considerando la magnitud de los ataques. Sin embargo, el golpe más demoledor fue psicológico. La fe en la invulnerabilidad de las defensas occidentales se evaporó en cuestión de horas. La supremacía tecnológica rusa quedó expuesta ante el mundo entero, derrumbando la moral y la sensación de seguridad no solo en Ucrania, sino en todo el bloque occidental. Mientras los ecos de esta ofensiva aún resonaban, analistas y líderes mundiales intentaban descifrar las verdaderas implicaciones del ataque. El equilibrio estratégico europeo, hasta entonces predecible, había cambiado irrevocablemente. Un nuevo paradigma de miedo y vulnerabilidad domina ahora Ucrania. La frontera entre la retaguardia y el frente, antes nítida, se ha desvanecido sin remedio. La destrucción de infraestructuras portuarias clave ha causado una herida profunda e inmediata en la operatividad ucraniana. Especialistas advierten que, incluso con reparaciones urgentes, podrían pasar varios meses antes de que las rutas logísticas recuperen siquiera una fracción de su capacidad previa. Depósitos de armas occidentales y centros de distribución militar, ubicados y protegidos con extremo cuidado, fueron eliminados en cuestión de minutos. Esta ofensiva no solo reduce drásticamente el arsenal disponible, sino que también fractura la cadena de suministros y dificulta la coordinación de refuerzos. Sin una red logística centralizada, el ejército ucraniano enfrenta obstáculos severos para movilizar recursos, coordinar operaciones y mantener la eficacia táctica. La destrucción de centros de mando y nodos de distribución deja a cada unidad aislada, obligada a improvisar bajo presión, en un entorno cada vez más hostil e impredecible. El impacto psicológico es devastador. Soldados y civiles ucranianos asimilan una realidad inquietante. Ya no existen refugios seguros en la retaguardia. El temor y la sensación de indefensión corroen la moral, mientras la incertidumbre se apodera incluso de los altos mandos militares. Sin embargo, la lección trasciende Ucrania. La operación demostró que las cadenas de suministro occidentales, antes consideradas invulnerables, están ahora bajo amenaza constante de destrucción. Occidente debe repensar su estrategia de apoyo militar. Cada envío de armamento, costoso y vital, corre el riesgo real de ser neutralizado antes de llegar al frente, lo que cuestiona el sentido y la eficacia de la inversión. Ignorar este nuevo escenario supondría desperdiciar recursos, debilitar el poder disuasorio y poner en peligro alianzas internacionales. La guerra tecnológica ha cambiado las reglas. Ningún convoy, almacén o centro logístico puede considerarse seguro. Para ilustrar este punto, basta pensar en la experiencia de las fuerzas aliadas en Afganistán durante los años más difíciles de la guerra. Cuando los talibanes lograron atacar de forma sistemática convoyes logísticos, la capacidad de los ejércitos occidentales para operar se vio gravemente reducida,
obligándolos a buscar soluciones creativas y costosas, como el uso de rutas aéreas o el despliegue de fuerzas especiales para proteger suministros. Surgen preguntas urgentes. ¿Qué enseñanzas deja esta ofensiva para todos los actores? ¿Cómo debe reaccionar la comunidad internacional ante este giro inesperado y decisivo? La operación del 13 de diciembre no solo redefinió la guerra en el Mar Negro, sino que forzó a aliados y adversarios a calibrar de nuevo sus estrategias. Las consecuencias de este ataque resonarán mucho más allá del campo de batalla ucraniano. Desde el 13 de diciembre, nadie puede darse el lujo de apartar la mirada. La operación rusa no fue solo una exhibición de fuerza. Fue una advertencia concreta de que la realidad estratégica en la región ha cambiado de manera irreversible. Minimizar el impacto de este ataque sería un error fatal. Europa entera, desde su economía hasta su seguridad, queda expuesta a riesgos que ayer parecían improbables. La posibilidad de cometer errores de cálculo crece a cada hora. El día después marca el inicio de una era inédita. La tecnología militar avanzada, la inteligencia de precisión y las armas hipersónicas han saltado de los laboratorios a los campos de batalla. Lo que antes se consideraba intocable, hoy es vulnerable. Las cadenas logísticas occidentales han quedado al descubierto. Ignorar estas señales sería cerrar los ojos frente a una amenaza real. No aprender de lo ocurrido es invitar a la repetición de los mismos fallos y perder la capacidad de anticipar los próximos movimientos de un adversario que, en muchos sentidos, ha demostrado ir un paso por delante. La credibilidad de las políticas actuales está en juego. Si los líderes y la sociedad no adaptan rápidamente sus estrategias, quedarán rezagados ante una guerra que ya se libra tanto en tierra firme como en el ciberespacio y el espacio exterior. Repensar lo que creemos saber sobre la guerra moderna es urgente. En cuestión de horas, la superioridad tecnológica puede volcar la balanza de poder en cualquier rincón del mapa. Para la ciudadanía, estas transformaciones traen consigo la responsabilidad de informarse de manera rigurosa y rechazar la desinformación. Solo así podremos evitar caer en narrativas distorsionadas y prepararnos para los nuevos riesgos económicos, de seguridad y reputación que ya están en juego. Ante este panorama, ¿qué pasos concretos pueden tomar los países occidentales? En primer lugar, es imprescindible diversificar las rutas logísticas y fortalecer la protección de infraestructuras críticas. Esto podría incluir el despliegue de sistemas de defensa antiaérea de nueva generación, el uso de inteligencia artificial para detectar amenazas emergentes y la capacitación continua de los responsables de seguridad en escenarios híbridos y asimétricos. En segundo lugar, se debe invertir en la resiliencia de la sociedad civil y empresarial. Simulacros de emergencia, campañas de información y el fortalecimiento de la ciberseguridad son esenciales para mitigar el impacto de futuras crisis. Países como Israel han demostrado la eficacia de estos métodos, logrando mantener la operatividad de servicios básicos incluso bajo ataque constante. En tercer lugar, la diplomacia internacional debe asumir un papel más activo en la prevención de escaladas y en la construcción de acuerdos que limiten el uso de armas hipersónicas y tecnologías disruptivas. La experiencia de los tratados de control de armas durante la Guerra Fría enseña que, aunque imperfectos, estos mecanismos pueden reducir el riesgo de catástrofes mayores. El 13 de diciembre deja de ser solo una fecha. Se convierte en un hito que señala el colapso de viejos paradigmas y la necesidad de replantear cómo entendemos el presente y anticipamos el futuro. Ahora, la pregunta inevitable es, ¿cómo responderán los demás actores internacionales ante esta nueva realidad? ¿Será posible establecer nuevas reglas del juego o nos dirigimos hacia una era de inseguridad crónica? Las próximas acciones de la OTAN, la Unión Europea, China y otros actores clave determinarán si el mundo aprende de la lección o repite los errores del pasado. La historia está llena de ejemplos donde la inacción frente a nuevas amenazas resultó en crisis aún más profundas. Lo ocurrido en el Mar Negro es una advertencia urgente. Solo la adaptación, la cooperación y la innovación
podrán garantizar la seguridad y la prosperidad en el siglo XXI. Este es el momento de reflexionar, de actuar y de no dejar que la próxima crisis nos tome por sorpresa. Porque la verdadera defensa ya no se libra solo en el campo de batalla, sino en la capacidad de anticipar, aprender y adaptarse en un mundo en constante transformación.